la que asimila los estratos a las capas sucesivas de sedimentos. Una sola capa de sedimentos puede dividirse en partes de diversos estratos, de forma que la posición de los fósiles, lejos de ser la prueba de una evolución, indica simplemente la distribución de las especies marinas que vivían en profundidades diferentes. La teoría de la evolución, por lo tanto, no es ratificada por la geología. Todavía hay otra cuestión. Puesto que estos seres en estado de fósiles no presentan ninguna evolución del uno al otro, ¿podría haber vivido al mismo tiempo en la misma época? Hoy sabemos que no es necesario mucho tiempo para que las rocas se formen. Lo que hace falta es una cantidad suficiente de sedimentos. Por lo tanto, se puede pensar legítimamente que todas las especies podían vivir en la misma época. Lo que vemos es entonces un cementerio inmenso en la superficie de la Tierra donde reposan millones y millones de fósiles que muy bien habrían podido ser víctimas de una catástrofe. El hecho de que sus restos hayan sido conservados en grandes cantidades de rocas sedimentarias, formadas ellas mismas por la acción del agua, es una clara indicación de que esta catástrofe podría haber sido una inundación a escala de todo el globo. ¿Cuál es la edad de la Tierra? ¿Millones de años o solamente algunos miles de años? ¿Y qué nos dice la cronología radiométrica sobre la edad de las rocas? La ciencia de la química física puede aclararnos estas preguntas. El profesor Boudreau, profesor de química inorgánica y de física en la Universidad de Nueva Orleans, en Luisiana, ha profundizado este tema y puede resolver algunas dudas. Profesor Boudreau, en este documental nos hemos enterado de que los estratos y los fósiles de las rocas sedimentarias no proporcionan ninguna indicación sobre la edad de estas rocas. ¿Existen otros fenómenos tales como la cronología del carbono 14 que puedan precisar la edad de los fósiles y de las rocas? En primer lugar, hay que tener las ideas claras en cuanto al carbono 14, que es una forma radiactiva inestable del elemento carbono que se encuentra en toda materia viva. Un organismo vivo absorbe y expulsa carbono durante su vida, y una pequeña parte es carbono 14. Cuando este organismo muere, el carbono 14 presente permanece tal y como es en el momento de la muerte. Esta cantidad se puede detectar radioactivamente. Un pedazo de madera, por ejemplo, o un hueso contiene una cantidad pequeña de carbono 14. La cantidad de carbono 14 disminuye desde la muerte del árbol o del animal al que pertenecía la madera o el hueso. Son necesarios miles de años para que la mitad de la cantidad presente en el momento de la muerte de un ser vivo se desintegre en su isótopo estable. Por lo tanto, midiendo la cantidad desintegrada, se obtiene una indicación sobre la época en la que vivía este organismo. Como las rocas no han tenido nunca vida, no contienen carbono 14. Los fósiles tampoco admiten esta adjudicación de una fecha por el método carbono 14, pues su materia viva original se ha convertido en piedra. Esto significa que no se puede determinar una edad precisa para los fósiles sirviéndose de radioisótopos. No se puede fiar completamente del carbono 14. Como ya se sabe, casi todos los fósiles se encuentran en las rocas sedimentarias. Este tipo de roca contiene raramente elementos radioactivos, de forma que hay que determinar su edad según los estratos en los que se encuentran. Ahora bien, es sabido que experimentos muy recientes han demostrado que los estratos de las rocas no dan ninguna indicación sobre la edad. Otro tipo de rocas, como las cristalinas, que no contienen fósiles, y la lava, contienen a veces elementos radioactivos, y entonces se utilizan estos isótopos para determinar su edad. ¿Puede explicarnos simplemente cómo se determina la edad de una roca que posee un isótopo radioactivo? Sí. Tomemos un elemento radioactivo como el uranio. Este elemento se desintegra muy lentamente en un elemento no radioactivo, el plomo.
En un laboratorio se puede medir el índice de desintegración y conociendo el índice de desintegración del uranio en plomo, se puede calcular el tiempo necesario para la formación del plomo. An idea can be had of how long it has taken for the lead to form. Entonces, si la mitad del uranio se ha desintegrado en plomo, conociendo el tiempo necesario para que el uranio se transforme en plomo, ¿se puede determinar la edad de la roca? Esa es la teoría. ¿Por qué dice teoría? Si es un procedimiento que se puede observar y medir, es sin duda un hecho científico. En absoluto. Mira un poco este diagrama. Se ve un cierto número de partículas de uranio pintadas de color anaranjado y algunas partículas de plomo pintadas de color azul. Aquí tenemos que jugar con tres hipótesis principales. La primera, que todas las partículas de plomo eran en su origen partículas de uranio, pero no hay ningún motivo para creer que no había algunas partículas de plomo en la roca en su formación, ya que en las rocas existe mucho plomo natural que no procede del uranio. Sí. Tomemos el caso extremo inverso. Si en su origen esta roca contenía uranio radioactivo y no contenía plomo, el plomo que aparecería por desintegración del uranio permitiría un cálculo bastante exacto de la edad de la roca. Pero hay que admitir que un caso más verosímil, es decir, que había un poco de plomo cuando se produjo la formación de la roca, de forma que su edad sería menor que la que resulta. Existe también el problema de fugas debidas a la solubilidad. ¿Eso puede suceder? Claro. Las sales de uranio y de otros elementos radioactivos son capaces de disolverse en el agua, abandonando por esto su rango. Por lo tanto, si una roca ha estado sumergida durante algún tiempo, por ejemplo, en un período de inundaciones, una parte del uranio puede haberse desprendido, de forma que la edad atribuida a cada roca con este cálculo sería más elevada que en la realidad. ¿Pueden existir otros elementos radioactivos más dignos de confianza o más fiables que el uranio? Sí, hay otros elementos radioactivos como el torio, el estroncio, el rubidio y también el potasio, pero no podemos fiarnos de ellos más que del uranio. Las sales de estos elementos son más solubles todavía que las del uranio. ¿Una inundación total de la Tierra habría podido falsear todos estos métodos? Naturalmente. Voy a darle un ejemplo del efecto del agua en la determinación radioactiva de la edad. Hace menos de 200 años se produjo la erupción del volcán Kilauea en Hawái. Un fragmento de la lava de esta erupción, que había permanecido en el agua, pasó por la prueba del método del potasio-argón para adjudicarle una edad. El resultado obtenido tenía que ser de alrededor de 200 años. Pues bien, fue de 22 millones de años. Sin duda alguna, se desprendieron de esta muestra sales de potasio que son fácilmente solubles en el agua, dándole un aspecto muy antiguo. A los fragmentos de lava procedentes del volcán Hualalai, formados en 1801, se les atribuyeron edades que oscilaban entre los 160 millones y los 3.000 millones de años. La situación no se mejora entonces. Existe otro presupuesto en la determinación radiométrica de la edad. Es que el índice de desintegración haya permanecido constante y no haya variado en tiempos pasados. Sin embargo, muchos factores intervienen en la desintegración. Por ejemplo, ha podido aumentar la producción de neutrinos por la irradiación cósmica como consecuencia de un trastorno magnético terrestre o de la explosión de una supernova. La ciencia ha declarado que estos acontecimientos se produjeron en el pasado y han podido tener un efecto real en el índice de desintegración radioactiva. Si uno no puede fiarse de la determinación radiactiva de la edad, ¿de qué otros medios disponemos entonces? Hay numerosos síntomas que indican que la Tierra no es tan antigua como se piensa. Si, por ejemplo, se confirma como hecho probado la disminución del campo magnético terrestre, se concluiría que la Tierra es más bien de época reciente. Una última pregunta, profesor Boudreau. ¿En qué momento más o menos se habría producido el Big Bang según su opinión? La hipótesis del Big Bang
nació para sostener la teoría de la evolución. Sin teoría de la evolución no hay Big Bang, naturalmente. No obstante, es difícil creer que todos los biólogos, sociólogos y tantos hombres de ciencia puedan sostener una teoría errónea, sobre todo imaginando que se han formado en las mejores universidades. Tal vez pueda ayudarnos en nuestra investigación el profesor Maciej Gierig de la Academia de Ciencias de Polonia, perteneciente al Instituto de Dendrología y profesor de genética de las poblaciones en la Universidad de Torun. El verdadero científico saca sus conclusiones de la observación y de los datos empíricos. Los eruditos, al estudiar la genética, la citología, la anatomía y otras ramas de las ciencias experimentales, son dignos de confianza, piensen lo que piensen de la evolución. Es el modo de trabajar de la ciencia, pero tenemos que mostrarnos desconfiados cuando alguien se proclama especialista en evolución. ¿Por qué dice usted eso? Porque la evolución no es una ciencia, sino una filosofía. Los científicos normalmente confían unos en otros. De esta forma aceptan frecuentemente lo que declaran los evolucionistas, es decir, que la evolución es una ciencia, pero no es cierto. Afirmar que la teoría de la evolución sea una ciencia es solamente una opinión de ciertos teóricos de la biología o de filósofos. ¿Existe alguna prueba científica que corrobore la teoría de la evolución? Lo que pretende ser una prueba de la evolución es el hecho indudable de que todo organismo tiene antepasados, por lo menos un antepasado. Cuando se aplica esta verdad a la época en la que no existían ni hormigas, ni ranas, ni hombres, se llega al postulado no científico de que la primera hormiga procedería de una no hormiga, la primera rana de una no rana, y el primer hombre de un no hombre, y así sucesivamente. ¿Por qué dice usted que esto no es científico? Porque los datos que poseemos no lo aprueban. La ciencia genética establece claramente que este tipo de cambio no es posible. Los evolucionistas son todavía más tajantes. Afirman que hay seres vivos que proceden de materia no viviente. Pero aunque no existe ninguna observación donde apoyarse lo que declaran los evolucionistas, ¿cómo pueden estos convencer a tantos científicos de que la evolución sería un hecho científico? Su argumento principal es que en las células de la reproducción pueden producirse mutaciones positivas o benéficas que se conservan a continuación por selección natural. Los evolucionistas sostienen que estas mutaciones se reagrupan y llevan a una especie a transformarse gradualmente en otra especie. No, yo soy especialista en genética y puedo confirmar que a lo largo de todas las investigaciones de todos los laboratorios del mundo, en donde se han producido generaciones y generaciones de organismos vivientes,